Pues el origen del libro tiene que ver con mi interés desde hace mucho tiempo de entender la sublevación de Jaca de diciembre de 1930 que protagonizaron el capitán Fermín Galán y García Hernández. Inicio con la investigación de la sublevación de Jaca, pero cuando voy escribiendo el libro me doy cuenta que la sublevación de Jaca es mucho más que una mera cuartelazo, un episodio, sino que tiene una serie de componentes mayores que me permiten avanzar al respecto. Realmente lo que inicialmente me llamó la atención es lo poliédrico, se diría actualmente, del capitán Fermín Galán. El capitán Fermín Galán, por un lado, es un hombre, un militar de su época, es un hombre valiente, está en la guerra de África, y por otro lado es un intelectual que escribe novela, que escribe ensayo, que escribe teatro y además pretende buscar otra sociedad nueva y se pone manos a la obra con la sublevación, promocionando la sublevación de Jaca. En el transcurso de la conspiración de Jaca, Galán va conociendo a gentes de extraordinario valor personal, político, cultural, como por ejemplo el artista plástico y líder de la CNT de Huesca, Ramón Acín, asesinado y silenciado en julio de 1936, o su discípulo Francisco Ponzán, o el médico socialista José Algora, y otras muchas personalidades que discurren por las páginas del libro. Hay en el libro un capítulo que se llama Algunos aragoneses destacados, donde hablamos, primero de todo hablamos de los doceañistas. Uno de ellos, que se llama Antillón. Antillón nace en un pequeño pueblecito de Teruel, Santa Eulalia del Campo, y es un hombre que participa en las Cortes de Cádiz, pero además tiene activamente en el entorno liberal, pero además tiene otra historia, que es que fundamentalmente se dedica a combatir la esclavitud de los negros de América, cuando prácticamente casi nadie hablaba. En suma, trato de mostrar el pensamiento progresista aragonés del siglo XX, que tiene una incidencia absoluta y fundamental en el pensamiento progresista de España. El Canfranero, como supongo que todos sabéis, es un tren que desde 1920 y tantos iba de Zaragoza al norte, casi a Toulouse. Y entonces es una necesidad, casi una invariante histórica, que los aragoneses han querido tener una salida propia por el Pirineo. El Canfranero, y es un tren, vamos, que permitía la economía de escala en Aragón. Desde 1970 resulta que hay un accidente y los franceses, de una forma unilateral, interrumpen el servicio. A pesar de que los diversos gobiernos de la nación no han hecho prácticamente nada por continuar. Un capítulo que se llama La República que vino. Hago un análisis de la canción, de la época de la República, pues en aquel momento era el flamenco, un flamenco comprometido, muy comprometido, pero también las mujeres del género chico. Hay muchas canciones al respecto que hacen ver cómo la sociedad y la cultura avanzaba en ese orden. También pongo en el libro una lista de distribución, una playlist de Spotify, que creo que puede dar una idea bastante sensata y rápida de lo que estamos hablando. En Aragón, que queda del bando de la República, se produce una verdadera revolución social, que tiene que ver con la colectivización. Fundamentalmente Aragón en aquel momento era una tierra agrícola, pues fundamentalmente una revolución social, una toma de las tierras y una colectivización. La culminación de ello es el Consejo de Defensa de Aragón, que era el gobierno que se dan. Finalmente el Consejo de Defensa de Aragón es considerado por el gobierno de la República como el gobierno legal del Aragón republicano. Finalmente, de todos es sabido que se produce una eliminación manu militari de las colectivizaciones,
bueno, que hay una gran discusión que tiene que ver en gran medida por el Partido Comunista y su enfrentamiento con los libertarios históricamente. El tema de la Bolsa de Bielsa es un tema al que se puede uno escribir con verdadera pasión, porque es unos hombres prácticamente que defienden la República. La 43 División queda embolsada en el Valle del Cinca y es embolsada por un poderoso ejército francofascista. Bueno, el tema es que esta gente con una división, cuando hablan de la 43 División, parece todo el mundo puede pensar que era una división, realmente eran 4.000 milicianos con 2.500 fusiles, y para que os hagáis una idea, muchos de ellos no tenían en la alta montaña ni botas, iban en alpargatas, y a pesar de eso aguantan 3 meses, defienden y se retiran ordenadamente, llevándose todo lo que estiman oportuno a Francia. Es la hostia. Este es un libro que en gran medida habla de militares. Y al final yo estaba continuamente, desde hace mucho tiempo estoy interesado en el tema militar y el de nuestro país, y entonces hay un apéndice final que se llama La política y los militares desde la Restauración a la Guerra Civil. En definitiva, el tema se analiza cómo los militares van teniendo autonomía política, social y cultural desde la Restauración, desde convertirse de un ejército liberal al final de la guerra de la independencia a ser un ejército reaccionario al servicio de las clases dirigentes, clerical, que se va organizando a partir de la Restauración y que en la guerra de Marruecos tiene su cristalización. Bueno, y el culmen final resulta que en la Capitanía General de Cataluña es donde tiene todos los componentes del pistolerismo, el control militar de los pistoleros, de las listas negras, en fin, y está explicado allí.